¿Qué pedo, cabrones? Los saluda el Cuauhtémoc. Viendo que Junior regresa hasta el rato, el Cuauhtémoc lo haré yo. Rechazan el proyecto de liberación inmediata a Florence Cassés. Bueno, esto a mí me dio coraje. No porque sea inocente, no porque sea culpable. Porque esto iba a ser un grandísimo avance en el poder judicial, 2 jueces contra 3 que decidieron complacer los berrinches mediáticos de un par de televisoras. Yo no sé lo que opinen muchos, pero esto nos demuestra que el monopolio televisivo tiene más poder e influencia que el Estado mexicano. Esto es igual que el caso Kalimba, solo que al revés. En el caso Kalimba no se trata de decir, la morra fue la que se acercó a él no es culpable. A ver, era menor de edad, y estaba bajo los influjos del alcohol. Para empezar, Kalimba es mayor de edad, y tuvo sexo con una menor, para terminar, es violación. Ya que al estar alcoholizada no estaba en sus 5 sentidos, por lo cual quedarán lo que quedarán es violación. Sea lo que sea, hay leyes y se deben respetar. Pero no, siempre está el peso mediático que quiere intervenir en las cortes penales, y lo peor de todo es que funciona. El proyecto de liberación no era para ver si era culpable o no lo era, aunque se han mostrado evidencias de su inocencia, pero no era eso de lo que trataba el proyecto. El proyecto se trataba de las irregularidades, se trataba de las violaciones a los derechos constitucionales e internacionales en su pseudo proceso. Se trata de pactos que México ha firmado, y que otros países han firmado. Si esto hubiese sucedido en algún otro país, pero fuese una mexicana, ¿hubiese sido liberada? Obviamente sí, las víctimas tienen sus derechos, pero Cassés también tiene los suyos. Si ustedes creen en la imparcialidad en las cortes penales, entonces deben apoyar la liberación de Cassés. El mismo García Luna ha aceptado que lo que se vio hace 6 años en Uno Noticias era un montaje. Televisa lo ha aceptado, se han mostrado las violaciones, se han mostrado las irregularidades, entonces. ¿Por qué chingados votaron en contra? Sin ninguna duda fue por la presión mediática que ejerció TV Azteca y Televisa. Bueno, a ver cuándo reaccionan los jueces y la población. Siempre debe haber ese cuestionamiento, ese análisis, el pueblo debe aprender a no creer en lo más superficial de la información, y debe dejar de creer en lo que dicen las 2 empresas más criminales en la historia de México. Estamos hablando de Televisa, la cual le ha puesto trabas a MBS, estamos hablando de TV Azteca, empresa que se chingó la señal mediante sus pistolas, de CNI Canal 40. Muy bien, pasemos a la siguiente noticia. México pierde el 50% del petróleo con el Tratado Transfronterizo. El acuerdo para la explotación de pozos transfronterizos de hidrocarburos firmado entre México y Estados Unidos pone en juego el 50% de las reservas del país, según los propios cálculos de Pemex. El documento marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana, considera experto. Con su próxima entrada en vigor, el país vecino tendrá permiso para explotar los yacimientos Delta Río Bravo, Franja de Sala-Locotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. El potencial de la zona ya fue mapeado por la paraestatal, con un costo para el erario mexicano de 50.000 millones de pesos. En las aguas profundas del Golfo de México se localizaría el 50% del oro negro del país. Se trata de los recursos prospectivos que Petróleos Mexicanos ha calculado en la zona, de acuerdo con su Boletín Informativo 19-2012, y que ahora se podrían compartir con Estados Unidos a través de los llamados pozos transfronterizos. Y es que tras 4 años de intensas presiones políticas del Departamento de Estado estadounidense y al margen del Congreso de la Unión mexicano, los gobiernos de Barack Obama y de Felipe Calderón firmaron el acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Para Sergio Suárez, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, IEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el denominado Tratado Clinton-Espinosa marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana. Con este se pierde soberanía, seguridad e independencia petrolera, en función de restituir reservas, incrementar la producción de crudo y mantenerla de gas, al abrir indebidamente paso a las transnacionales en una actividad exclusiva de Pemex. Entre otras cosas, el acuerdo establece en su artículo 7 que si se localiza un yacimiento transfronterizo sin que haya sido aprobado un acuerdo de unificación por las partes, cada país deberá adoptar medidas para facilitar la explotación del yacimiento transfronterizo como una unidad transfronteriza.
En el llamado Golfo de México Profundo, la paraestatal reconoce que ya identificó recursos contingentes por 283 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e incorporó reservas a nivel 3P, probadas, con un nivel de 10% de certidumbre, por 822 millones de barriles. De 2000 a 2011, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción destinó unos 50.000 millones de pesos a la exploración, perforación de pozos y adquisición de información sísmica en la zona petrolera denominada Golfo de México Profundo, refiere el Boletín 19/2012. En esta se calcula recursos prospectivos por 29.500 millones de barriles. Fabio Barbosa Cano, investigador en el IEC, considera inaceptable el elevado número de cuestiones y la facilidad que el tratado establece para declarar como información confidencial la información geológica. Se trata de asuntos que en un país como México, donde la industria es de la nación, no pueden ser secretos. Situación distinta a Estados Unidos, donde los campos petroleros son propiedad de los inversionistas privados. Bueno, el chaparrito que muchos imbéciles defienden, por supuesto, porque está matando mexicanos, ya regaló la mitad del petróleo mexicano. A ver si lo siguen defendiendo, cabroncitos, pinche lameculos de Estados Unidos. Luego le dedicaremos un vídeo completo a este tema. Pasemos a la siguiente nota. Con narcomantas, la hipócrita organización criminal de los Caballeros Templarios, le dan la bienvenida a Papa viola niños en su vista de Guanajuato. Bueno, estos señores aseguran que no habrá actos violentos durante la visita del Papa Ratzinger. Fíjense, yo pensaba que eran unos asesinos, pero no. Son bien chidos, fíjense, no van a matar en lo que está el Papa en México. Jajaja, pinches hipócritas. Sí, claro. De seguro así se van a ir al cielo, nada más han matado a mexicanos, y han dejado huérfanos a algunos niños, pero ahorita van a evitar hacer desmadre. Si supongo así su Dios les va a perdonar sus pendejadas. Pasemos a la siguiente nota, que estos santísimos asesinos me dan asco. Vaya. Algo no muy alejado de nuestra realidad. Guatemala. Empresarios pequeños y grandes discriminan a los indígenas. Un estudio revela que empresarios guatemaltecos de todos los estratos discriminan indígenas. No solo rechazan contratarlos, sino que, cuando tienen que hacerlo, las condiciones que les ofrecen son sustancialmente más pobres que las de los mestizos y blancos. El 52% de los empleadores acepta que se paga menos a quienes provienen de pueblos originarios. Guatemala, Guatemala. Existe una gran diferencia en el trato que reciben los indígenas y los mestizos, porque no percibimos un sueldo igual por el mismo trabajo, afirma Higinio Q, activista de la agrupación aborigen Oaxaquipnoj, que en lengua maya quiché significa sabiduría. Esta realidad fue evidenciada por la encuesta Racismo y Discriminación Racial en el Sector Empresarial, realizada por la organización no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala. La medición, que involucró a 550 empresarios del área metropolitana, indica que las micro y pequeñas empresas ocupan en promedio solo 12% de personal indígena, mientras que la cifra escala a 20% cuando se trata de medianas y grandes empresas. Más del 52% de los empresarios admitieron que no pagaban igual a las personas mestizas que a las indígenas por realizar el mismo trabajo, situación que aumenta hasta el 56% en el sector comercio. Pu, quien coincide con todos los resultados del estudio, advierte que la encuesta no recoge información sobre las condiciones laborales en las que suelen trabajar los indígenas, muchas veces inhumanas. En el corte de café y caña, por ejemplo, los originarios viven en chozas o cobertizos, donde duermen hacinados en el suelo. Bueno, sin comentarios. Solo decir, que esto es la ignorancia en toda la expresión de la palabra. Increíble que en el siglo XX exista esta ignorancia en nuestro continente. Pasemos a la siguiente nota. Brasil y Argentina acuerdan estrechar sus lazos comerciales. Este miércoles Buenos Aires ha sido escenario de un encuentro entre empresarios argentinos y brasileños que se reunieron con el fin de reforzar la integración y el intercambio comercial entre ambas naciones. La Unión Industrial Argentina UIA representaba a su país en el foro, mientras que Brasil estaba representado por una delegación de la Confederación Nacional de Industrias CNI. El presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, quien también dirigió el encuentro, señaló que el propósito principal de la reunión es fijar una agenda de trabajo que tiene por finalidad elevar propuestas a los gobiernos para la integración productiva del Mercosur.
Se trata de la agenda de trabajo del Foro de Empresarios Argentina-Brasil que fue creado por las mandatarias de los respectivos países para mejorar la integración y promover la industria, las inversiones y el comercio como vías de desarrollo con inclusión social. Mendiguren apuntó la gran ventaja que tiene la región en un mundo en crisis y señaló que espera que los actores del sector privado formulen propuestas concretas de colaboración para presentarlas a las autoridades de ambos países, de acuerdo a la solicitud de las presidentas. Asimismo recalcó la necesidad de aumentar el intercambio comercial con Brasil, detallando que Argentina está en condiciones de abastecer cerca de 6.000 millones de dólares de los alrededor de 30.000 millones de dólares de importaciones de Brasil de los países que no son miembros de Mercosur. A su vez, el presidente de la CNI, Robson Braga de Andrade, señaló que Argentina y Brasil tienen un mercado de 250 millones de personas y es necesario poner la mirada en la generación de oportunidades conjuntas. Bueno, allá sí vigilan sus intereses, no como aquí. Allá ampliaron su comercio, y aquí regalamos la mitad de nuestras reservas petroleras. ¡Qué bien! Ah, pero eso sí, se ven los videos de los cabrones que dicen que México sigue siendo potencia emergente. Por favor, investiguen un poco. No hablen a lo pendejo. Veamos qué más hay. Reportan la desaparición de 11 comuneros en Cherán, Michoacán. Para los que no sepan qué es Cherán, es una comunidad que eliminó a los partidos políticos, tiene líderes, pero son de la misma población, es un gobierno totalmente constitucionalista o comunista, que les ha ayudado mucho, y han eliminado la mayor parte de la violencia y de la delincuencia. Pero ayer 21 de marzo, la comunidad indígena de San Francisco Cherán, les comunica que en virtud del secuestro de 11 comuneros honorables y trabajadores que desempeñan su trabajo de manera honesta, fueron privados de su libertad por gente del Rancho del Cerecito, Rancho Seco y Rancho Moleros, razón por la cual el día de hoy nos sentimos muy indignados y queremos protestar enérgicamente por esta situación realizada a la brevedad con las siguientes acciones. El cierre total de todos los accesos a nuestra comunidad, una rueda de prensa con los medios de comunicación para denunciar estos atropellos, una marcha estatal y mitin de protesta por parte de organizaciones que nos respaldan en la capital del estado. Por lo tanto, hacemos una invitación a todas las comunidades que se solidarizan con las causas justas y la seguridad social y al mismo tiempo responsabilizamos al gobierno estatal y federal de la integridad física y mental de nuestros comuneros secuestrados y de todos los habitantes de Cherán-Queri. De antemano pedimos disculpas por todas las acciones realizadas y estar afectando a terceros. Uruapan, 21 de marzo, integrantes del Consejo Mayor de Gobierno de Cherán informaron que entre las 11 personas secuestradas por un grupo armado esta mañana en la comunidad del Cerecito, se encuentran 4 profesores rurales y 3 mujeres. Los nombres de los maestros son Mariano Ramos, Fulgencio Velázquez, Baltázar Campos y Vicente Luna, así como 3 señoras que se dirigían a Zacapú a comerciar maíz. El consejero José Trinidad, no reveló sus apellidos, informó que el Cerecito colinda con Rancho Seco y Rancho Morelos, que es donde tienen su cueva los malandros. Informó que los profesores se trasladaban a sus escuelas cuando fueron sorprendidos por gente armada. Informó que su lucha es por proteger sus bosques y sus recursos naturales, pero que sigue la presencia de talamontes y de verdaderos criminales en los cerros. Informó además que este día partió una comisión del Consejo Mayor a Morelia, a fin de pedir audiencia con las autoridades estatales, para pedirles que intervengan, pero que a las 15 horas de hoy, nadie los ha atendido. El gobierno estatal hace mucha alaraca con eso de cuidar los bosques, pero se ve que nada hacen, porque siguen talando. Esta tarde el Consejo Mayor realizará una conferencia de prensa para informar sobre los hechos. Bueno, a ver qué hace el gobierno. Pasemos a otra nota. Advierten más movilizaciones y avala Senado evaluación a maestros. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que si el Senado aprueba las reformas con las que se prevé establecer la evaluación universal de maestros, lo verá como un acto de provocación y sus integrantes se volverán a movilizar. Entrevistado en el Senado, el líder de la sección 18 de la CENTE en Michoacán, Jorge Cazares, indicó que están contra las reformas debido a que se trata de una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Aseguró que el convenio que firmó la OCDE con México en 2011, con 15 puntos para mejorar la educación en el país, precisó que maestro que no pase la evaluación, maestro que va a ser excluido.
Por ello, Cázares sostuvo que los cambios a los artículos 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación pretenden legalizar para apuntalar un proceso de certificación laboral disfrazado de evaluación universal. No es lo mismo lo que están tratando de imponer las autoridades educativas bajo el término de evaluación, a lo que nosotros concebimos como evaluación, agregó luego de participar en el foro Evaluación Universal en el marco de la reforma educativa que organizó el Senado. Aclaró que la CENTE está a favor de una evaluación integral, que incluya no solo la medición sino que se reconozcan los contextos sociales, económicos y culturales, pues en México las regiones son distintas y que se revisen los enfoques pedagógicos. En ese sentido, señaló que se deben debatir las reformas, y que podrían aceptar modificar la Ley General de Educación si hay consenso entre los principales actores del hecho educativo como somos los maestros. Por ello, advirtió que si el Senado avala las reformas sin aceptar sus propuestas lo veríamos como un acto de provocación, y nos incitarían a volvernos a movilizar, que no es lo que queremos, no es lo deseable. Muy bien, bravo pendejos. Que se chinguen los niños. Pinches mediocres. Bien, continuemos. Enjuiciará Tribunal de Conciencia al Estado mexicano por crímenes de guerra. Organizaciones sociales anunciaron que el próximo mes de mayo realizarán una marcha caravana nuevamente hacia Ciudad Juárez, donde un tribunal de conciencia iniciará el enjuiciamiento contra el Estado mexicano, por los crímenes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico. Intelectuales, investigadores y activistas internacionales integrarán el juicio del Tribunal de Conciencia, los cuales se encargarán de recoger y documentar casos emblemáticos relacionados con la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico, desaparición de mujeres, feminicidios, entre otros. Magdiel Sánchez, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, informó que el organismo internacional realizará 7 audiencias en el país como parte del juicio, para obtener casos documentados de violencia provocada por el Estado mexicano ante la falta de la aplicación de la justicia. Las sesiones del Tribunal de Conciencia se centrarán en casos relacionados a desaparición de mujeres y feminicidios, violencia contra migrantes, impunidad, guerra sucia y corrupción, violencia contra trabajadores, crisis alimentaria y sequía, así como ataques contra comunicadores. Las organizaciones sociales que acompañan a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, indicó Andrés Barrera, integrante del Tribunal Permanente de Justicia, esperan una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por el desastre social que existen en el país por la violencia. La primera audiencia del Tribunal de Conciencia se realizará en Ciudad Juárez del 27 al 30 de mayo. De acuerdo con las organizaciones, el período de evaluación de los casos documentados podría concluir hasta el año 2014. Bueno, ya tenemos 2. El juicio en La Haya contra Calderón y esto. Espero pierda el juicio y pague su genocidio, el pinche asesino que se robó la presidencia. Bueno, video muestra el repudio a Pendejina Vázquez Mota a su llegada a Argentina. Para acabar, la otra hipócrita organización criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación lanzó nuevo video donde le declaran la guerra a los caballeros templarios. Les dejo el video, suscríbanse. Atento aviso. A todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán se les comunica que ya estamos en sus estados para limpiarlos de lacras. Somos los guerreros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. A todas las dependencias de gobierno, que son Sedena, SMAR, Policía Federal y Estatal, se les aclara que el problema no es con ustedes y que nos dejen hacer nuestro trabajo. El problema es con la organización que se hace llamar los Caballeros Templarios, porque el pueblo ya está harto de tantas injusticias
que se cometen diariamente. Porque eso se hacen llamar los caballeros templarios, ya no son narcotraficantes, son una bola de bandidos que abusan de la gente inocente, son una plaga maligna que a diario matan a inocentes para robarles lo poco que ganan por el sustento de sus familias, puesto que ellos se dedican a secuestro, extorsión, cobro de cuotas, robar las tierras al campesino y lo más bajo que hacen, violar mujeres indefensas. Ustedes, caballeros templarios, son una bola de mugrosos bandidos junto con sus líderes. La ciudadanía merece tranquilidad y nosotros, los guerreros del cartel de Jalisco Nueva Generación, venimos a dársela y terminar con estas lacras que han invadido la tranquilidad de la ciudadanía de Guerrero y Michoacán. Porque nosotros nos dedicamos al narcotráfico y no a robar ni a secuestrar como lo hacen estos mugrosos de los caballeros templarios. Pero les aseguramos que nosotros vamos a acabar con ellos y sus líderes, que se llaman Enrique Plancarte, alias El Quique, Servando Gómez, alias La Tuta o El Profe, y Nazario Moreno, alias El Chayo, El Doctor o el famoso Mesías. Estos dos últimos son un premio que nosotros mismos le entregaremos a nuestro país, porque hasta ahorita el gobierno no ha podido dar con él ni con Nazario Moreno, alias El Chayo, quien se hace pasar por muerto, pero en realidad no está muerto. Hasta ahorita el gobierno no los ha capturado por el motivo que ellos no conocen los terrenos donde se esconden, pero nosotros conocemos todos esos lugares como la palma de nuestras manos y les aseguramos que vamos a acabar con ellos y todos los mugrosos caballeros templarios, para que en Guerrero y Michoacán vuelva la tranquilidad que les han quitado a toda la sociedad. Y les volvemos a repetir, con todo respeto nos dirigimos a todas las entidades de gobierno, como Sedena, Semar, Policía Federal y Estatal. Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Déjennos trabajar, acabando con estas ratas que traen de cabeza a Guerrero y Michoacán. Y después, ustedes sabrán lo que tengan que hacer. Como último, en este comunicado decimos que nosotros estamos en contra del secuestro, extorsiones, de las violaciones de mujeres y de matar gente inocente. Ya basta de tanta maldad de parte de estas lacras que son los caballeros templarios. Atentamente, los guerreros del cartel de Jalisco Nueva Generación. Por la libertad de Michoacán y Guerrero, vamos todos. Por la libertad.